Okay. There comes a time. Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco o Trato, un podcast de entrevistas de Subterfuge Radio. Hoy tenemos con nosotros al antropólogo Iñaki Domínguez, que muchos de vosotros conoceréis por sus libros Sociología del Moderneo y Macarras Intraseculares. Muchas gracias por venir, Iñaki. Gracias a ti. Con Iñaki vamos a abordar un tema espinoso que son las drogas. Uh-huh. Y para enmarcar un poco la conversación, he recogido una respuesta a una pregunta que le hice cuando publicó Sociología del Moderneo. Uh-huh. Y que tiene que ver, que conecta un poco el mundo hipster con el narcisismo y con el MDMA. Uh-huh. Voy a beber un poco de agua. A ver, la respuesta decía así: la relación del moderno con su cuerpo es profundamente narcisista, solipsista, por lo que necesita este tipo de soluciones pasajeras para dar salida a sus necesidades afectivas. Es un modo de entrar en sintonía con su propio cuerpo. Hablaba evidentemente del MDMA y luego decía: el moderno es un ser atrapado entre sus deseos egoístas, autoimagen, su necesidad del otro como espectador y su anhelo de satisfacción afectiva. En el contacto físico y sexual hay una búsqueda inconsciente de trascendencia, de superar el aislamiento narcisista que promueven los mercados. A mí esta respuesta me gustó mucho porque para mí indica que la elección de drogas no es como la elección del color de tu edredón, sino que tiene unas repercusiones psicológicas profundas que revelan conflictos humanos como muy interesantes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te diste cuenta tú de esta relación un poco enfermiza que hay de los hipsters y el MDMA? Pues la verdad es que el MDMA es una droga que yo conocía en el 2000, estaba bastante de moda, a pesar de que es una droga ya muy antigua, que sí, por lo menos el MDA ya se consumía a finales de los 60 y los 70 y tal, pero bueno, la gente de mi generación pues yo conocía de los años 2000, pero tenía la impresión de que había una especie de revival o que se hablaba mucho del MDMA, que amigos míos modernos, digamos, consumían MDMA y bueno, reflexionando un poco sobre el sexo y la droga y los efectos que tiene la droga, ciertas drogas en el sexo y en lo que es un sexo además continuado en el tiempo, que tiene que ver casi con una fase anal freudiana, es decir, en la cual uno no tiene un orgasmo, sino que está creando un espacio de tiempo en el cual se prolonga el placer antes de tener el orgasmo, ¿no? Que eso es lo que hablaba de algún modo Freud cuando hablaba de los niños que no quieren cagar porque están sintiendo ese placer, ¿no? Sin acabar de descargar, ¿no? Entonces, yo estaba reflexionando sobre todo ese tipo de cosas y me pareció interesante cómo el MDMA, los efectos que tiene, que te hace sentir, pues, amor, digamos, una estimulación también sensorial, y me pareció, pues, que podía servir en estos casos de algún modo para paliar esa falta de intimidad, sobre todo sabiendo que la intimidad cuesta cara y que erosiona las relaciones y que es dura porque tienes que conlleva toda una serie de elementos añadidos que no son tan agradables. Entonces, como de algún modo el moderno, que es hedonista, pues quisiera disfrutar de esa intimidad, aunque fuese un simulacro de ella, a través del consumo de drogas. Y si te he visto luego, pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, es una manera de sentir ciertas emociones, de suplir unas carencias afectivas a través de esta sustancia que es el MDMA, que es una sustancia muy interesante y a mí me parece una droga también muy, muy, muy interesante por muchas razones, ¿no? Claro, es que leyendo tus textos o tus entrevistas te das cuenta de que las drogas tienen una condición, digamos, ambigua, que por un lado tienen aspectos negativos y por otro positivos. Por ejemplo, en el MDMA tú comentabas en el libro que en el ligoteo moderno se llevaba mucho lo de hacer que no te interesaba por ejemplo, ninguna chica, aunque sí te interesase, porque era más cool hacerse el no interesado. Uh-huh. Y que hay una especie de mandato individualista que el MDMA realmente contribuye a romper, ¿no? Porque a partir de cierta cantidad de la sustancia, pues ya no puedes esconder eso y te relacionas con todo el mundo y eres mucho más cordial, mucho más afectuoso. Sí. Y tiene ese lado positivo, pero luego un lado negativo que es como una muleta de tu narcisismo personal, digamos. Exactamente, sí. Cuando dices muleta, pues es eso, es una compensación
un poco patológica quizás, de esas carencias afectivas, en un mundo tal como el que vivimos hoy en día, ¿no? Que yo creo que casi se puede hasta justificar esas pequeñas patologías, ¿no? Incluso no meterse con la gente que lo hace, sino que realmente yo lo entiendo bastante bien, por qué la gente puede recurrir a este tipo de recursos para paliar una situación en la que hay una falta de afectividad sólida en nuestras sociedades, ¿no? En la que vivimos todos muy aislados unos de otros, en la que es muy duro para nosotros comprometernos. Entonces no me sorprende, ¿no? que la gente recurra a estas cosas. Una cosa que me interesa mucho hablar contigo es también el contenido o la condición política de las drogas, ¿no? Cuando dije que en las redes sociales que ibas a venir aquí y pedí preguntas para ti, una de las personas que me sigue en Twitter, que se llama Guillermo Llorente, me decía que le interesaba saber si tú crees que las drogas pueden ser un instrumento de control político o no. Por supuesto que sí. De hecho, ahora mismo tenemos una gran droga que la gente no parece prestar mucha atención, que es pues las tecnologías, ¿no? De los móviles y lo que pueda llegar dentro de poco con los microchips que ya está fabricando Elon Musk, ¿no? Entonces, esto sí que es una droga, es una narcotización de la especie humana a nivel global a día de hoy, en el que, bueno, pues están dando likes, están dando dosis de endorfinas y de dopamina y demás a través de estos likes y a través de toda una serie. Pues somos como una especie de hámster en su rueda, y esta es una gran droga que no se presta mucha atención, que se ha normalizado, y que yo, si tuviese hijos, no le daría un smartphone porque tampoco le daría una raya para meterse a mi hijo, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto es una droga que se está empleando y se va a emplear con más insistencia en el futuro como una herramienta de manipulación política. Ahora, que se haya proporcionado gratuitamente heroína a la población del País Vasco o de Vallecas, que también lo estoy estudiando ahora, mucha gente de Entrevillas, que eran gente de pandillas, que luego se politizaron, ellos creen que le trajeron la droga con la intención de neutralizarles y tal, ¿no? Yo no creo que los políticos hayan hecho eso a conciencia, pero sí que es curioso que hay una relación entre revoluciones en países ajenos, digamos, a los propios, que tienen unos efectos sobre el consumo en el propio país, ¿no? Digamos, en 1979 se da la revolución en Nicaragua, ¿no? Creo que eran los sandinistas los que toman el poder, entonces el régimen previo se van a Estados Unidos y empiezan a comerciar con cocaína para financiar su plan de retomar su golpe de Estado, digamos, para retomar el poder, ¿no? En Nicaragua. Curiosamente, en España pasa en el mismo año de 1979, tiene lugar la revolución iraní, y toda la gente de la estructura de poder de Irán viene a España, o mucha gente de ella viene a España, y se dedica a traficar con heroína, y es una de las grandes plagas de la heroína en España, viene en gran medida por esa revolución política en Irán, igual que en Estados Unidos el gran consumo de crack viene de esta revolución nicaragüense, ¿no? Entonces, sí que hay relaciones políticas entre el consumo y no consumo, pero yo no creo que eso son más para mí efectos secundarios que realmente una cosa hecha a conciencia, ¿no? De repartir droga gratis para que los jóvenes queden neutralizados políticamente. Sí, yo me refería no a un nivel político tan macro. Tú escribes sobre todo sobre contracultura, ¿no? Sí. Has escrito libros sobre Charles Manson, sobre los hipsters, como hemos dicho. Los macarras es una forma contracultural también. Sí. Siempre se ha percibido que las drogas eran una especie de combustible contracultural, como algo contra el sistema. Ajá. Pero ahora cada vez está menos claro eso, ¿no? Está claro, y sobre todo que interesa mucho al sistema, ¿no? De hecho, la movida madrileña que hablas tú en tu libro sobre ella, pues yo estaba transcribiendo un texto sobre un colaborador de la Iglesia que realizaron la película Navajeros. Pues justo antes de Navajeros hicieron una película que se llama Miedo a salir de noche. Entonces, eso fue una película que Tierno Galván les animó a hacer a modo de propaganda contra la gente del antiguo régimen, digamos, franquista, que estaban todo el rato diciendo que por las noches daba mucho miedo salir. Entonces, a Tierno Galván le interesaba muchísimo el de vender una ciudad como Madrid, como una ciudad moderna y abierta, y en el que hubiese juerga y en el que salir de noche fuese una cosa especial y positiva, ¿no? Y de hecho, me cuentan otros informantes que habían atascos los martes en Madrid en los años 80, ¿sabes? Atascos porque se volvía la gente a casa a esas horas, ¿no? De madrugada. Y bueno, y sí que se fomentaba este tipo de hedonismo, y evidentemente, si lees, yo que sé, Un Mundo Feliz, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? De este tipo de cosas, que no solo la droga, sino de cualquier forma de hedonismo es una buena herramienta de manipulación de la gente, ¿no? Sí, es muy interesante esto que cuentas. El sistema utiliza las drogas de forma no siempre muy clara y no siempre de la misma manera. Por ejemplo, esto es una cosa que habla mucho el filósofo Michel Foucault, habla de la gestión de los ilegalismos. Por ejemplo,
no, en el caso del País Vasco, no es que haya una operación estatal para inundar el País Vasco de heroína y que haya menos gente que se apunte a la lucha política, sino que conviene, digamos, poner un poco de droga en circulación para tener una serie de informantes que te vayan diciendo qué es lo que pasa en ciertos barrios o en ciertos ambientes, digamos, contraculturales, ¿no? Por supuesto. Y luego es muy interesante también cómo, también en mis investigaciones me he percatado de que muchos de los que mueven droga y los que roban droga son soplones, digamos, de la policía. O sea, que cualquier delincuente profesional un poco elevado siempre tiene contactos con la policía y hay una interacción en dos direcciones, digamos, con el mundo de la delincuencia, ¿no? Como dices tú. Entonces, sí, además, si tú lo ves, las personas previas a la transición en España, pues los jóvenes previos a la transición, pues eran gente pues muy politizada, muy del Partido Comunista, muy, no sé, anarquistas, sácratas, etcétera, ¿no? Y justamente a partir de la transición, cuando ya, digamos, no hay un enemigo a batir tan explícito, pues la gente se despolitiza completamente, ¿no? Entonces, eso es una de las ideas que siempre se han tenido en política, ¿no? Que hace falta un enemigo. Es muy importante tener un enemigo para preservar los intereses propios de algún modo, ¿no? Entonces, digamos que el enemigo se diluye y el placer acaba con cualquier forma de interés o de radicalismo que pretenda derrocar al sistema político, ¿no? Sí, claro, y también solemos hablar de drogas como si pasasen en un vacío, pero realmente hay que tener en cuenta la relación de las drogas con el contexto sociocultural. O sea, ciertas drogas podían ser liberadoras en el primer Woodstock y ser alienantes en el Woodstock que se hizo 25 años después. Claro. O ciertas drogas, el MDMA, puede ser liberadora en la primera explosión de las raves, que había incluso movimientos explícitamente políticos como Reclaim the Streets, que reclamaban el espacio público, y pueden ser alienantes en un club de Ibiza con una zona VIP que te cobran 200 euros por entrar y que cada copa vale 17 euros, que por cierto no son precios inventados, sino que son precios reales. Entonces, bueno, te voy a pedir que saques un papelito de nuestras... Las preguntas incómodas. A ver, vamos a ver esto. Las preguntas incómodas de Lenore. A ver, pues esta pregunta es... ¿hay alguna droga que no tocarías personalmente? Pues hombre, yo mi generación, que soy del 81 y era un golferas de chaval y paraba en el parque con los chavales y tal, es muy curioso que en mi generación pues la heroína era intocable, ¿no? Podía haber muchos golfos y muy farloperos y muy de todo, pero nadie tocaba la heroína porque habíamos visto los efectos que tenía sobre generaciones anteriores, pero ahora mismo la verdad es que me cuesta, me tendrías que dar ideas porque incluso ahora la heroína me resulta más atractiva de lo que me resultaba antes, curiosamente. Por supuesto no pinchármela ni nada, pero a lo mejor probarla en alguna ocasión, no sé si esnifada o fumada, podría ser interesante, puesto que, bueno, he hablado con gente y da la impresión de que tampoco es este gran demonio que nos han pintado de que la consumes y ya estás totalmente enganchado, ¿no? Y que a lo mejor con 39 años que tengo y tal, a lo mejor podría probarla antes de morir, digamos, ¿ok? Pero sí, todavía tengo ese dogma en la cabeza de que la heroína es la droga prohibida, ¿no? Porque todos sabemos, además que tiene una adicción física muy importante y eso es más complicado, ¿no? De superar ese tipo de enganche. Bueno, no recuerdo el nombre de la persona que hizo el experimento, pero estuve leyendo un ensayo sobre grandes experimentos científicos de la historia y uno de ellos consistía en hacer una especie de hábitat para ratas, con un dispensador de heroína. Sí. Este experimento se había hecho previamente y se enganchaban las ratas. Sí. Pero la segunda vez que lo hicieron un hábitat súper agradable, con bosquecitos, con juegos, con agua y tal, y las ratas no se enganchaban. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso es fundamental, porque eso es muy interesante y eso es algo que yo analizo un poco, no en relación a las drogas. En Cómo ser feliz a martillazos, un libro que es contra la autoayuda, que es, si la autoayuda nos vende este rollo de autoamarnos y autorrelacionarnos, no, es precisamente lo que te hace feliz y lo que te hace sentirte saludable es las relaciones que tú estableces con tu entorno. Entonces, en este caso es precisamente ese caso, es decir, las ratas teniendo un entorno poco halagüeño, les dispensan cocaína, creo que era cocaína, y consumían cocaína. En cambio, si les hacía una especie de parque temático para ratas, ya no lo hacían. Entonces, claro, lo más importante en este sentido es tener unas buenas relaciones personales, sexuales, filiales, de amistad, laborales,
tú tienes unas buenas relaciones, generalmente no vas a tender a la adicción. Yo lo puedo notar perfectamente. Es decir, si tengo un mal día con alguien, me pillo una borrachera que si estoy con gente, que estoy de buen rollo, que me quieren y que me siento guay, no me pillo esa borrachera, ¿sabes? Entonces, esto es cómo nos afecta a la conciencia, las raíces materiales de nuestra existencia, y esto es lo que hay que manipular y transformar para ser más saludables y más felices. Es decir, no es lo mismo consumir drogas en una circunstancia en la que tú eres la oveja negra de la familia, que tienes unos problemas familiares, que tienes unos problemas con tu entorno, que consumir, pues yo qué sé, cuando te va todo bien y estás muy ilusionado con la vida, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que comentas justo es mi problema con algunas entrevistas de Antonio Escotado, ¿no? Que él dice, bueno, las drogas en realidad se exagera su capacidad de adicción y tal, pero claro, es que él es un chico más bien de clase alta que sacó muy pronto una plaza de funcionario, lo cual te da una estabilidad, que tiene amigos hipercultos. Por ejemplo, una vez le entrevistó Pablo Iglesias y decía frases un poco misericordes, como que los yonkis de los barrios pobres que se enganchaban era porque querían y porque no tenían fuerza de voluntad, claro. ¿no? O sea, no se pueden tener en cuenta solo las drogas, sino el contexto. Por ¿no? supuesto, y Escotado lo que pasa es que se ha convertido en un ultraliberal converso, y entonces, claro, esta ideología liberal o neoliberal es la ideología falsa, o sea, son ideas falsas en algunos sentidos, que están muy vinculadas a la autoayuda, que es ese rollo de tú te haces a ti mismo, ¿sabes? Es como la autodeterminación en la teoría queer. Se creen que son antisistema, pero en realidad son prosistema, porque la idea de que yo me hago a mí mismo es muy antigua y es capitalista, no es antisistema. Y entonces este tipo de enfoque de Escotado también, pues que tú eres el que te lo guisas, tú te lo comes, evidentemente no es tan sencillo, ¿no? Y cualquier persona que haya conocido un adicto, seriamente adicto, sabe que esta persona tiene complicaciones y dificultades para domeñar esos apetitos inconscientes, que es casi como si fuese una rata de estas que son guiadas por neurotransmisores y tal. Es muy complejo, ¿no? Entonces, no creo que sea tan sencillo como ese enfoque liberal capitalista de que tú, si quieres, te haces rico porque trabajas duro, ¿no? Quiero decir, no funciona así. Además que yo soy absolutamente determinista. O sea, yo creo que estamos totalmente condicionados, o sea, absolutamente. O sea, yo creo que el destino ya está escrito, vamos, de hecho. Pero eso no significa que tengas que quedarte parado. A lo mejor tu destino es trabajar duro y tener éxito, lo que sea, pero yo soy muy determinista y no creo que... ¿Cuánta libertad tenemos nosotros como individuos realmente para modelar nuestra existencia? Yo creo que muy poca, por no decir nula, ¿no? Claro, con Escotado lo que pasa también es que muchas veces no distinguimos entre lo que son una investigación académica y las opiniones personales. El hecho de que él haya hecho ensayos e investigaciones académicas brillantes, como su historia de la droga o el espíritu de la comedia, no significa que todo lo que diga sobre drogas cuando le hacen una entrevista sea correcto, sea el enfoque correcto. Exacto. Me gustaría saber si hay algún autor que a la hora de hablar sobre drogas que te inspire especial respeto o interés. Por supuesto, Aldous Huxley, que me inspira muchísimo respeto en todos los sentidos. Pues Las puertas de la percepción me parece un libro fascinante, cómo explica cómo las drogas te afectan. No sé si es exactamente Las puertas de la percepción, pero el texto que va acompañando a este que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero van juntos, y habla de cómo pues los ayunos te hacen tener visiones porque te falta azúcar en el cerebro. Entonces empieza a explicar por qué, digamos, antiguamente cómo funcionaban las técnicas de mortificación de los cristianos y otros pueblos para tener visiones y llegar a estados similares a los que te producen las drogas, ¿no? Entonces para mí pues ese es un referente muy importante. Y luego me leí un libro muy interesante que Manuel Carrer, ¿no? Le Carrer se llama. Leí su libro sobre Philip K. Dick, que no me gustó tanto. De hecho, hay un libro sobre Philip K. Dick que me gusta más, que es un tío autor desconocido americano, que no recuerdo ahora cómo era no sé qué, Impressions, es muy bueno. Pero bueno, el Le Carrer hablaba al principio de su libro, en la introducción, de que le había gustado mucho un libro sobre el LSD, que también es un libro de un autor que no es muy conocido, y que os invito a que el que tenga el libro de Philip K. Dick de Le Carrer que eche un vistazo a cuál es ese título, porque no lo recuerdo ahora, que habla es un libro realmente muy bien escrito, que habla sobre Timothy Leary y todo el proceso, ¿no? del boom del LSD en Estados Unidos y demás, ¿no? Pero vamos, sobre todo Aldous Huxley. Sí, el libro del que estamos hablando se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Exacto. De Manuel Carrere, que habla de toda la trayectoria vital muy interesante de Philip K. Dick. Perdona, el otro se llama Invasiones Divinas, Divine Invasions, yo creo que se llamaba, para que quiera leerlo, que está en inglés, no sé si está traducido a español, pero está muy bien también.
Vale, pues te iba a hacer una pregunta ahora que hablabas de esto de cómo tomaban drogas los antiguos. Sí. Las drogas, últimamente, en la recta final del siglo XX o desde la contracultura, se asocian a la modernidad, pero realmente no hay cosa más antigua que las drogas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo lo llaman? Enteógenos, o ¿cómo lo llaman? Las drogas que producen estados de posesión del dios, digamos, ¿no? Teógeno es pues generar, digamos, estados divinos. Entonces sí, habla muy bien de eso Escotado, ¿no? Sobre el cornezuelo, ¿no? La posibilidad de que en los misterios de Eleusis de la antigua Grecia estuviesen consumiendo, digamos, el mismo principio activo o similar del LSD, ¿no? Entonces, las drogas siempre se han consumido. La verdad es que en Occidente no sé hasta qué punto, ¿no? España, ¿cuál ha sido la historia de las drogas en España? Yo sé que en los años 50 había en España gente que fumaba grifa y que se vendía grifa en Madrid, en las cerilleras, en la Puerta del Sol vendían grifa, ¿no? Que eso es algo que a algunas personas les sorprenderá. Y claro, los señores obreros a lo mejor de los años 50 fumaban grifa y a nadie le importaba y estaban bien fumados, ¿no? Entonces, ¿cómo traían también los porros a España? Digamos que es la droga más inicial que trajeron, que era más alternativa y distinta del alcohol. Pues cómo lo traían gente de la Guardia Mora de Franco, y siempre se ha hablado, ¿no?, de los legionarios que eran los primeros que en traerlo, y que me dijo a mí Dundún Pacheco, el boxeador, que fue legionario, un famoso boxeador que fue ex legionario, que ahí cuando él además estaban creo que están en Ceuta o en Melilla, una base de la legión, y entonces que le decía, si no fumas porros no eres legionario. Entonces el tío que fumó y tosía mucho y que no le gustó y que se pasó fumado 2 días, ¿no? Pero que es muy curioso que legionarios y militares eran los únicos que fumaban porros en España. Y la verdad es que otras drogas, se dice que la Coca-Cola quizás fuese un invento español, realmente, que tenía cocaína, y que la podrían haber llevado a la exposición de Chicago, no recuerdo, de finales del siglo XIX, y que se cree que el que inventó la Coca-Cola pudo haber imitado la receta de unos españoles para crear la Coca-Cola, que tenía cocaína, porque que tenía coca, tenía el principio activo de la coca. Eso la gente que trabaja en Coca-Cola no le gusta reconocerlo, dicen que es mentira. O sea, yo conozco un tío que trabaja en Coca-Cola y eso es mentira. Pero bueno, he visto documentales por lo menos en los cuales el inventor de la Coca-Cola era un adicto a la morfina, que había estado en la guerra de la guerra civil, creo, americana, y entonces que quería inventar una sustancia que le liberase de la adicción a la morfina, y creo que tenía, si no cocaína, coca, imagino que la coca pues tendrá los principios activos de la cocaína, vamos. Sí, esto que has contado antes de la grifa me recuerda a una cosa que contaba mi abuelo, que hizo la mili en África, que explicaba cómo les daban unos polvitos que se los ponían aquí en la mano y se los daban para aspirar, ¿no? Entonces mi hermano y yo le decíamos, pero abuelo, te estabas drogando, y su respuesta era, no, es que entonces eso no era droga. Claro. No era, como no se percibía como un problema social ni cultural, no tenía ese marco. Tu abuelo era un posmoderno a tope, ¿no? Si entonces no era droga, entonces no era droga. ¿No? Es lo que decía la famosa historia esa de que Ramsés II no podía tener tuberculosis porque no se había descubierto la tuberculosis, ¿no? Que decía un famoso filósofo francés, ahora no recuerdo su nombre. Pues curioso, sí. Entonces no era droga y por tanto no era droga. Sí. Necesitamos marcos para entenderlo. Exacto, sí, Te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Sí, vamos a ver esta. Las preguntas incómodas de Lenore. Te iba a preguntar personalmente cuál es la peor situación que has vivido con drogas. No sé por qué sabía que me ibas a preguntar esa pregunta. Sea tuya o de otra persona a la que hayas visto especialmente. Pues yo personalmente, la verdad es que me cuesta comer techo, básico, comer techo, que se dice en mi época. Antes se supone que en los 80 decía que vaya movida que llevas porque no has dormido. Nosotros decíamos comer techo porque te comías el techo, porque no podías dormir y te quedabas mirando el techo, ¿no? Pues bueno, básico de comer techo, con las pastillas de éxtasis también a veces de tener ciertas alucinaciones o sueños extraños, o incluso experiencias paranormales directamente. Esto te lo puedo decir absolutamente. O sea, yo he estado, mi hermano estudiando en la mesa y yo ver, con los ojos cerrados, ver lo que hay delante de mí, o sea, la pared de mi casa, con plena conciencia, y una voz decir, do it, hazlo, ¿sabes? O sea, una cosa de esta terrorífica que puede ser inducido por algún consumo de sustancia que yo estaba haciendo en esa época, ¿no? Eso se lo recuerdo y te lo juro que yo he vivido eso. Imagino que hay gente que ha tenido experiencias extrañas de estas, o paranormales, como quieras llamarlas, pero eso puede ser inducido por las drogas. Pero para mí una vez de trippy, que me veía las venas de la cara, me veía todas las venas de la cara, los capilares de la cara, y comía en la casa con mi amigo y sus padres, y la comida me sabía todo a lo mismo, que no sé qué sabor era, un sabor extraño que no sabría describir, y luego un amigo me decía, toma Coca-Cola, que se te quita con la Coca-Cola, tal. Luego también está la experiencia de tomar demasiadas pastillas y tener
en lo que son vértigos, una semana teniendo vértigos, que eso me lo han contado mucha gente, que se te va la mirada, que eso es algo que explica incluso en el libro este sobre Don Juan, ¿cómo se llama?, de Carlos Castañeda. Ah, sí, sí. Él habla un poco de eso, que está mirando cuando está consumiendo ciertas drogas, ve los aviones y oye el sonido de los aviones, y como si el sonido del avión le llevase, como si a través de las ondas de sonido se le escapase el alma hacia el avión. Entonces, ese tipo de experiencia es perturbadora porque da la impresión de que como si estuvieses casi endemoniado, es decir, ese vértigo es como que o haces un esfuerzo para retener tu alma o algo así, o sea, es una experiencia realmente perturbadora. Creo que las drogas en ese sentido son interesantes porque rompen con los esquemas racionales de nuestra vida. Es decir, y hay gente que muy racionalista, que son antidroga de algún modo porque abrazan la ideología, porque abrazan la cultura a la que pertenecen y ese relato, digamos, o esa ideología dominante. Y las drogas, este tipo de experiencias fuera del común y extrañas, te pueden... Por ejemplo, amigas que estaban hablando sin hablar. Y entonces de repente se miraban y se reían y sabían que ¿pero has dicho esto? Sí, o sea, a lo mejor luego lo estudias con un científico y se lo han dicho antes, no sé, pero estos fenómenos existen. O una amiga mía también me contaba que estaban en Holanda y se habían comido setas, entonces que las dos estaban despolladas en la bañera, mirando la bañera vacía, porque había una fiesta de enanos en la bañera. Entonces, claro, ¿tú qué piensas? ¿Están viendo los mismos enanos? Porque se están riendo sabiendo que se ríen. Ellas creen que se están riendo de lo mismo. Ellas creen que están viendo exactamente o imaginando los mismos enanos. Pero a lo mejor una está imaginando un enano, yo que sé, verde, otra un enano más pequeño de otro color, pero las dos hay una sintonía telepática entre ellas, o así ellas lo sienten, y eso es muy interesante, que eso en las drogas te da todo tipo de experiencias telepáticas, la marihuana y los psicodélicos y tal, las drogas psicodélicas, que también el MDMA es una de ellas. Que también alguna vez, después de haber consumido MDMA, tío, de pasarme 2 días, tío, mirando el barrio y mirando los árboles, transfigurado todo. O sea, la sensación de que era otro barrio. Era el mismo barrio, pero con un toque distinto, ¿no? Entonces, ese tipo de... Eso es algo que la gente no suele tener en cuenta, que es una droga psicodélica, el MDMA, ¿no? Y que te digamos que llena de luminosidad el entorno también, ¿no? Me estoy acordando esto que cuentas en la autobiografía de Marianne Faithfull. Tuvo un mal viaje de ácido que consistía en que ella cerraba los ojos, pero los párpados eran transparentes y no podía cerrar los ojos y estaba como varios días sin poder dormir, sin poder descansar, y que era una cosa como pesadillesca. El LSD y los ácidos tienen fama de que no enganchan, pero tú has contado en alguna entrevista o en algún texto, no recuerdo, que había muchos suicidios, gente tirándose por la ventana y tal con este tipo eso de cosas. No es que enganche, claro, hay suicidios, sí. Yo conozco casos, pues, de primera mano, digamos, de gente que me los ha relatado. Pues el Domi me cuenta un caso en el libro Macarras Interseculares de un colega que se toman un trip y se tira por un barranco. Una amiga de mi madre, su hijo, no sé qué. Pues sí, conozco casos de amigos también, pues que bajo los efectos de estas drogas se han tirado por la ventana. Pero vamos, yo no creo que... El MDMA, por ejemplo, no me parece una droga nada adictiva, y el LSD menos, aunque hay gente que consume LSD a veces en grandes cantidades, ¿no? Decía Jim Morrison que se había tomado LSD 250 veces y probablemente antes de empezar a ser siquiera famoso con los Doors, ¿no? Porque le dio fuerte en una época en la que además era legal el LSD en California y podías comprarlo en la farmacia. Que eso me parece, la verdad es que estupendo, porque uno de los problemas de la prohibición es que estás drogándote pero ni siquiera estás tomando drogas buenas, ¿no? Y como dice el chiste, las drogas son malas, hay drogas malas, pero también hay algunas que salieron buenas, ¿no? Como las Mitsubishi o los rombos o algunas pastillas concretas, ¿no? Entonces, es que consumir un MDMA bueno es otra cosa, es una cosa muy distinta. No es lo mismo, ¿sabes? Entonces es una pena que si ya que te vas a drogarte, por lo menos drogate con droga de verdad, ¿no? Porque te estás metiendo un montón de mierda que tiene unos efectos, a lo mejor sí. Yo no sé si es el propio... Yo he probado un MDMA muy rico hace un par de años y yo podía mear, podía tener erecciones, me funcionaba todo, digamos, ¿no? A veces no sé si eso es porque la mierda que le cortan para poder orinar, pero por ejemplo, si tú estás consumiendo esta droga y no puedes mear, que eso es un efecto negativo que tiene, un efecto secundario negativo que tiene las pastillas y tal, es horrible, es verdaderamente horrible, porque estás de fiesta, tú quieres disfrutar, te has tomado unas copas o cervezas y entonces no puedes ir al baño y te estás meando. Entonces, pues toda esa serie de efectos secundarios que no sé si están asociados a la propia droga en su pureza, pues sería interesante poder eliminarlos y que las personas tuviesen un carnet de cuerdos y pudiesen consumir ciertas drogas legalmente, yo creo.
En tus textos sobre macarras, que no solo el libro que editaste el año pasado, creo, sino la segunda parte que ya estás preparando, no son libros, digamos, de bibliografía, son libros de vivir un poco en esos entornos. Incluso has hecho algunos artículos yendo a narcopisos. Sí. Tú, como sociólogo, ¿cuáles son tus métodos y tus límites a la hora de investigar, de hacer este trabajo de campo con los macarras? Sí, pues yo empecé, digamos, con mi experiencia personal, pues de ver ciertas cosas, de salir y de conocer cosas, entonces que ahora con el paso del tiempo pues se han convertido en fenómenos, digamos, históricos o historiográficos, y entonces ese cúmulo, digamos, depósito de experiencias tenía de antes, pero lo que hago es entrevistar a la gente, básicamente. Es decir, en alguna ocasión puede ser observación participativa de esta, o sea, una observación participante, como en el narcopiso, en el que estás con ellos, fumando la cocaína y tal, que la verdad es que a mí me parece que no entiendo por qué la cocaína fumada es tan adictiva para mucha gente, porque hay muchísima gente que está totalmente adicta a eso. Se les caen los dientes, no sé, yo no lo entiendo bien porque no me parece que sea tan interesante, pero generalmente, sobre todo, es simplemente entrevistas grabadas, en las cuales las personas me comunican sus experiencias, ¿no? Entonces, digamos que eso sería... Macarras interseculares en gran medida es una etnografía, básicamente, en la que tienen las propias personas que te cuentan cómo es su experiencia y cómo fue su experiencia, ¿no? ¿Y has vivido en estas observaciones participantes, has vivido alguna situación de tensión? Sí, la que más tensión fue la de narcopiso, en realidad, porque estábamos grabando, yo estaba grabando con la grabadora encima de la mesa, y entonces uno de ellos pues estaba muy nervioso, que además la coca te hace paranoico, y entonces, bueno, en un momento dado se acabó la cerveza y apareció un tipo de dentro del piso, pues muy como todo manchado negro, muy jodido, ¿no? Entonces era como un zombie, pobre, daba penita, ¿no? Pero bueno, ahí dijimos yo y mi amiga que estaba conmigo, bueno, vámonos, tal. Entonces, en un momento dado, uno de ellos me quitó la grabadora, el que estaba más paranoico. Entonces, claro, a mí estar dentro de un piso cerrado, tío, sin poder salir, me pone nervioso. He tenido alguna mala experiencia en el pasado. Entonces, la chica que me llevó ahí, que era una chica con mucha calle y con mucho... Bueno, y era amiga suya... Pues recuperó la grabadora para mí y nos fuimos. Luego también he ido a poblados de la droga, que hay mucha gente que va a los poblados de la droga, amigos tuyos que conozco, y que son gente que no son ningún macarra, que son muy normales. Yo conozco un montón. Y van ahí, tío, pero yo la verdad es que yo he ido ahí alguna vez, tío, y eso era el pasaje del terror. O sea, era el pasaje del terror. O sea, una chabola grande, con una cola de 20 maromos, todos enormes. Un yonki demacradísimo, con una luz que cambiaba de color azul o rojo, si estaba la policía cerca o no. Entonces, cuando estaba la policía cerca, cerraba y no podíamos salir nadie de ahí, ni hacer ruido ni nada. Y bueno, y estaban ahí vendiendo, un gitano cachas viendo la tele y una gitana grande vendiendo los gramos de cocaína, ¿no? Y yo pensaba, tío, pues si estos son todos maromos rumanos, tío, ¿cómo es que no le roban, sabes? O ¿cómo es que no tiene miedo uno contra tantos, no? Pero bueno, me han hablado ya la gente que es muy... que ha ido mucho ahí, pues que están bien preparados. En caso de que a alguien le fuese a robar o a alguien le fuese a hacer algo, están muy bien preparados. Sí, es curioso, aunque es muy lógico también que siempre se hacen etnografías de la droga de lugares pobres. Yo supongo que es porque los ricos, los que están todo el rato en las zonas VIPs de Ibiza y en las mansiones, no están muy dispuestos a que tú vayas ahí a mezclarte con ellos un mes para explicar cuáles son sus rituales sociales. Exacto, pero también he analizado un poco la Panda del Moco y gente de este mundo, y bueno, eso es interesante también. Gente de la Panda del Moco tiene acceso a armas, a drogas buenas también, y es interesante, ¿no? También porque esta gente pues está muy también hay gente de este mundo que consume mucho y que conoce mucho, tiene muchos contactos y muchos contactos en el mundo, digamos, de la delincuencia profesional, ¿no? Porque ya esta gente de una cierta edad ha conocido, pues, que si son los Miamis originales, que si los búlgaros, y conoce también a gente de la policía y tal.
Entonces, bueno, es interesante también analizar eso, pero efectivamente es más complicado ver cuáles son sus patrones de conducta, a pesar de que también hay gente pija que va, como te digo, a los poblados de la droga, y la droga une mucho, ¿no? Como dice uno de mis informantes, la droga une mucho a gente de todas las clases sociales y de todas las tribus urbanas también, ¿no? Porque también habían tribus urbanas casi punkis contra nazis, y luego si tenían que pillar y tal, se hacían colegas, ¿no? Tú tienes una teoría muy interesante en Macarras Interseculares, que es que te daba la impresión de que ciertos pijos usaban, digamos, el ejercicio, las drogas y el macarreo como una especie de preparación para una lucha de clases, ¿no? Cuando se van a derrumbar los privilegios del franquismo, algunos consciente o inconscientemente se preparan para una posible lucha de clases. Totalmente, eso es sí, eso es real. Yo no lo sabía, claro, yo hablaba con Alberto García Lix y él me contaba que sí, los pijos eran los que llevaban todos los gimnasios de artes marciales. Gente de la Panda del Moco, lo mismo, ¿no? En Mundo Pijo, gente facha de Frente de Juventudes, está conectado con ciertos tipos del mundo de las artes marciales, de portero de discoteca y tal, de los 80, que eran como los pioneros un poco de este mundo de los Miami y todo eso, ¿no? También, la gente de la Panda del Moco, que eran pijos, digamos, esos no eran ya directamente fachas o gente fascista muy, muy concienciada, pero claro, eran gente que ya estaba vinculada cercanamente a eso. De hecho, el francés de la Panda del Moco pues estuvo algunas veces de chavalín en Fuerza Nueva. Entonces había un contacto entre este mundo pijo generalmente y la gente franquista, porque la gente franquista, pues muchos de ellos eran pijos que querían eso, mantener sus privilegios. Entonces, claro, cuando se va a introducir una democracia, ellos no saben lo que les espera y se preparan de algún modo, o sea, se preparan y están metidos en temas de primera línea de Falange. Primera línea de Falange era un grupo muy importante de gente que eran los que pegaban las hostias en Falange y que fueron porteros de discoteca, y de hecho probablemente los primeros que controlaban las puertas de las discotecas eran de primera línea de Falange. Entonces, eso se pega no ya a nivel ya post-transición. Los chavales pijos esos ya no es que tengan una conciencia política, que quieren usar las artes marciales para pegar a los macarras, digamos, a los de barrio, pero todos hay una moda de boxeo y una moda de artes marciales, y todos los chavales en los 80 hacen artes marciales también en el mundo pijo, y también hay una conciencia contra los macarras. Por ejemplo, en la zona de Orense, de la calle de Orense, gente de la Panda del Moco, antes de la Panda del Moco había un grupito de niños que era Sulme, no me acuerdo, de brigadas contra los macarras. Porque había mucho, claro, es una zona que hay mucha cercanía entre Tetuán, la zona de barrio popular de Tetuán y demás, y Orense, que era todo de pijos. Entonces muchos macarras de Tetuán y de Cuatro Caminos bajaban a Orense a robar a los pijos. Y entonces los pijos se querían defender también de ellos, y hay gente pues del colegio Retamar, que me contaba el periodista Gonzalo Altozano, que gente del PP muy conocida, que en los 80 pues también bajaban a pegar a los macarras para como venganza, ¿no? Entonces sí que había una lucha de clases material, de algún modo pandillera, entre primero las pandas de fascistas que iban contra la gente contracultural y modernilla, y luego los propios pijos contra los macarras que les robaban. Había luchas en lo que es el BAT, al lado de Pachá. Habían peleas muy 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 asiduamente. Digamos que el BAT, la última vez que fui yo, no sé si fue en 2008, eso parecía una peli porno, era increíble. Era el chonismo, digamos, de mujeres, hombres y viceversa. O sea, unos pibas, tronco, que era sorprendente. Yo no había visto algo semejante. No sé cómo se cuidaba la gente ahí, los tíos y las tías, todos ahí en plena forma. Bueno, esa misma discoteca, que era una discoteca, digamos, de clase trabajadora, o para gente de clase trabajadora, en los 80 era otra cosa que se llama Carabel, que era también pues de clase trabajadora. Entonces había muchas peleas entre los pijos y la gente que iba a esa discoteca, y la Panda del Moco de algún modo era una reacción contra esta gente, porque además pues también gente de rockers de Malasaña iban a robar a los pijos de Pachá. O sea que mucho de este todo rollo del pijo malo, de la Panda del Moco y de mucha gente de esta era una respuesta también, primero porque querían conservar sus privilegios, y es verdad que antiguamente si te robaba un pobre se le iba a caer el pelo, y ahora pues las cosas estaban más igualadas, digamos, en términos legales. Sí, esto que cuentas yo creo que forma parte de un cambio todavía mayor que tú cuentas en tus libros de macarras y en el del moderneo, que es una disminución y una disminución progresiva y una intolerancia hacia la violencia. Cada vez somos menos tolerantes con la violencia, digamos, cotidiana. Yo creo que el cambio que mejor lo representa, o la vez que lo he escuchado mejor explicado, es cuando Irving Welsh, el autor de Trainspotting, decía que el MDMA trajo un cambio cultural sísmico en Inglaterra, en el sentido de que los hooligans
allá donde iban eran como Atila, ¿no? Y había muchísimos incidentes, nos acordamos del famoso del estadio de Heysel, que hubo muertos y todo, y que fue un shock social en Europa y que les prohibieron 2 años ir a los partidos. Entonces, en los 90 llega el MDMA y de repente se convierten en los osos amorosos, ¿no? Eso fue muy importante, sí. Yo creo que eso fue fundamental. O sea, los efectos políticos de la escena rave son la hostia, porque eso que yo no había visto un gay en mi vida apenas, con 18 años te metes ahí, 2 tíos morreando, la primera vez que 2 tíos morreando, sí. Pero ya, ¿qué coño? Estás ahí de fiesta, lo estás pasando increíble, es lo que mola, es lo guay, y eso tiene que ver con toda la cultura disco desde los años 70, porque tenemos que entender que el fenómeno rave realmente es una continuación de la escena disco de los años 70, que fue underground cuando dejó de petar la música disco, pero que siguió en Chicago, que se creó el house, y luego pues se transfirió, digamos, a Manchester y todo esto, ¿no? Y esto lo contaba, o sea, y los efectos que tenía eso también, Didi me habla de ello, un afro ahí muy grande que creo que es portero de discoteca, y que él fue al Valley High a la primera vez, vámonos de aquí, que aquí es todo de maricones, no sé qué. Entonces, cuando volvieron la segunda vez, hostia, y veían a los centuriones en un lado, a bacalas, a modernos, y hostia, a gays. Entonces, se le abrió la cabeza totalmente. Entonces, ese hedonismo te hacía ser mucho más abierto. Ya no voy a usar tolerante porque me parece una palabra fea, ¿no? Pero una persona mucho más abierta a través del placer y a través del disfrute, ¿no? Y eso yo creo que es un fenómeno fundamental. Y luego lo que dices tú de la droga, ¿no? Que eso lo decía el cantante de los Happy Mondays, ¿no? Que venían los típicos macarras ahí, hooligans. Entonces estos... Toma esta pastilla, métetela en la garganta y ya verás que bien. Entonces que 2 minutos después los hooligans estaban ahí abrazándose con ellos, claro. Y luego lo que pasa es que eso no funcionó muy bien en la escena del bacalao, curiosamente, que me cuesta entenderlo, ¿no? Como la escena bacala chunga del final de los 90 o de mediados de los 90, la violencia era muy importante también en la identidad macarra del bacala. De te robo la droga, te pego. Gente que estaba consumiendo éxtasis. Lo que pasa es que también puedes decir que el éxtasis en efecto había bajado de calidad, ¿no? En esa época, o sea, puedes dar alguna explicación, pero es difícil de entender por qué la escena bacala era tan violenta, teniendo en cuenta, oye, que era música, pues una música como la rave, porque realmente rave significa locura, que es una locura compartida y que estás tomando una droga que se supone que estás hermanado con los demás, ¿no? Entonces es extraño cómo explicar ese fenómeno y también cómo se hablaba de la droga MDMA que le llamaban Adán, porque un famoso científico que quiso usar esto para terapia, un psicólogo, hablaba de esto como Adán. Y eso es muy curioso, porque yo conocía a una chica que me conocía cuando tenía 14 años y cuando alguna vez consumimos me decía, hostia, tío, parece que retornases a cuando tenías 14 años. Me recuerda el mogollón a cuando te conocía con 14 años. Y es exactamente ese fenómeno de Adán, es decir, era una recuperación de la inocencia. Y incluso había fotos en España, gente del Valley High, el David Delfín y más gente así guay de la época, que tiene una foto en una revista de estas que había en underground de la época, en que salen todos desnudos, con un bebé. Salen todos los colegas desnudos y un bebé, y eso es como un nuevo LSD, digamos, un nuevo enfoque del amor universal que proporcionaba el LSD en los años 60, y ese elemento, esa intuición de que estás cambiando el mundo de algún modo, y que el MDMA era la droga, digamos, de la época, y que también tiene esos efectos de purificarte y de hacerte más inocente y más bueno, ¿no? Sí, bueno, esto de la violencia y el bacalao se puede explicar tanto por el contexto social, supongo, intuyo, no tengo ni idea, tanto por el contexto social de barrios en crisis como porque también el MDMA no se toma solo, se mezcla con cosas, se puede mezclar con speed, con alcohol, exacto, con un montón de cosas, ¿no? Exacto. Y lo mismo eran menos conscientes o les daba un poco más igual lo que fueran a hacer, ¿no? Sí, también la explicación, yo he preguntado a Joan Oleaque, ¿no?, que ha escrito el libro también a Luis Costa, Luis Costa, y ellos tienen esa teoría pues de que la música también cambia. Para ellos se degrada la música, es una música ya del psicódromo, digamos. Yo he hablado también con Pepe Billy, que es que estaba en la cabina con este que acaban de... Nando Discontrol. Entonces, estos son los que, digamos, crearon un poco el arquetipo del maquineto, que es el bacala chungo, y estaba asociado un poco también a brigadas blanqueazules, a gente neonazi de Barcelona, que estaba muy de moda el rollo skin en Barcelona, y se creó de algún modo el arquetipo del bacala, que además es fascinante porque yo tengo para mí, bueno, es que no sé si hablar de las cosas de mi próximo libro, pero eso me interesa mucho, que es el pelo cenicero. El pelo cenicero, yo he llegado a la conclusión a través de mis informantes de que hay una relación entre el pelo cenicero y el pelo tupé rocker y el psicobilly. Es decir, tú ves a Pepe Billy, se llama Pepe Billy porque le gustaba el psicobilly, y luego se hizo DJ de máquina tralla total. Y el tío llevaba el pelo pues por los lados rapados y como un tupé por arriba. Y hay un peluquero que murió,
que tenía una peluquería en Tetuán, donde iban todos los bacalas de Tetuán y de toda España, iba gente de Toledo y gente de todo Madrid a su peluquería, y un tío rocker. Y la teoría que me ha dicho su hermano, que es el Magú, que es un tío conocido del rap, de manoteras y tal, me ha dicho que él cree que quizás pudiese haber surgido de ahí. Pero es curiosamente porque independientemente ambas informaciones me llegan del Pepe Billy, que era Psycho Billy y era uno de los primeros DJ Maquineto, y por otro lado el otro, que era un peluquero rocker, que se supone que inventó el pelo corte cenicero. Entonces es curioso, es extraño que esas dos fuentes independientes hagan referencia al psicobilly o al rocker como base del corte de pelo cenicero, que a mí me fascina eso, ¿no? El Pedro Gómez ya lo encontré a través de gente de donde viene, ¿no? De robar a los pijos. El Pedro Gómez se acabó convirtiendo en un signo identitario de los bacalas. Y me falta una cosa que me interesa mucho, es el Power Peralta, lo de Bones, ¿no? Bones Brigade, era unas camisetas que había con un esqueleto ahí, que yo vivía en Holanda y era típico de los skaters. Entonces, claro, cuando vine a España veía que los bacalas llevaban eso, entonces me resultaba extraño porque yo lo asociaba al típico con los pantalones anchos, más rapero, tal, y no con esta gente. Entonces sería interesante, si hay alguien escuchando ahí, que nos pueda informar sobre los orígenes de este uso, porque claro, eso es muy interesante. Eso será pues que algún macarra muy famoso empezó a usarlo y entonces le imitaban otros, ¿no? Es muy interesante encontrar esas raíces, ¿no? de estas identidades urbanas. Pues te voy a pedir que saques otra pregunta incómoda. Vale. Las preguntas incómodas de Lenore. Bueno, sí, te he preguntado por tus experiencias chungas o que hayas estado, pero ¿tu droga favorita y por qué? Mi droga favorita, el alcohol. El alcohol es mi droga favorita, por eso es legal, yo creo, porque es la favorita de mucha gente. A pesar de que es una droga muy complicada, porque además, bueno, si tú te vas a cualquier hospital el fin de semana, comprobarás que todos los que aparecen por ahí están borrachos y han tenido accidente de coche, peleas o cosas negativas. Tiene unos efectos muy negativos. Pero bueno, es la droga que yo más disfruto y es, sin ningún lugar a dudas, una droga. Luego, me interesa, ahora que soy más mayor, me interesa el MDMA, si puede ser puro mejor, ¿sabes? O las setas, que también amigas mías me han dicho que ellas pillan setas por internet, tío. Como una web que te trae la seta ya de Butina aquí a Madrid. Hostia, yo pensaba que eso era ilegal. Y puedes elegir el tipo de seta, el tipo de efecto y todo. Entonces, yo no lo he probado, pero me gustaría mucho probarlo, porque ahora que soy más mayor y tal, tengo más conciencia y no es un consumo, no sería un consumo a lo bestia y ansioso y tal, pues me gustaría probar ese tipo de psicodélicos, porque la cocaína, primero que no es cocaína en su mayor parte, y luego tampoco me parece una droga muy interesante, porque al final a mí me crea más ansiedad, y yo creo que le crea ansiedad a la gente realmente, ¿no? No creo que te dé mucho placer, a mí me crea más ansiedad que otra cosa. Cuando era más joven me subía mucho, me daba un subidón buenísimo de euforia y luego me daba un bajón terrorífico de depresión. Y ahora que soy más mayor, si tomo es con un café y si he bebido más alcohol, pues bueno, ni me entero realmente, es como si me tomo un carajillo. Y si no he bebido tanto alcohol, me empieza a dar ahí como sensaciones malas, ¿no? Entonces no entiendo muy bien. Es más, yo creo que tiene más que ver con el rito de no sé, metértela por la nariz o estar con la gente, no sé por qué gusta tanto. No porque la coca está por todas partes, es decir, yo tengo amigos coqueros de estos que se juntan ahí, vamos a tomar una cerveza, se toman 3 cervezas, que es la asociación psicológica entre el alcohol y la coca, sí, es muy fuerte, entonces, llama al camello, ¿no? Entonces, claro, yo es que no me pasa eso porque no tengo ese grupo de amigos, ¿no? Y entonces, pero he conocido grupos de amigos de clase obrera, pijos, modernos, que si el mundo de la moda, y está petado de gente de estas, ¿no? Estoy pensando, bueno, se me ocurría cuando hablas de que no sabemos realmente lo que consumimos, que en España tenemos una organización que se llama Energy Control, que hace un trabajo realmente encomiable, pero que no parece una cosa minoritaria y marginal, que es muy difícil encontrarlo, se encuentra en unos cuantos festivales, claro. O si buscas mucho, pero que no se ha extendido, no se ha popularizado realmente. Pues es una pena, la verdad. Será por falta de fondos o algo, ¿no? Claro, no sé cuál es la razón. Ya tú sabes que vas a los festivales y es tripis, speed, coca, MDMA, ¿no? Setas, tienen todas las drogas, ¿no? Pero vamos, sí, no, eso es una pena, que si vas a consumir, por lo menos consume una droga de verdad, ¿no? Digo yo. Sí, recuerdo también que cuando estuve escribiendo mi libro sobre los hipsters, cuestionando la cultura moderna indie gafapasta, encontré a un publicista que me hablaba de un cambio en nuestra percepción de la modernidad. Decía, antes había que atreverse a ser moderno, supongo que se refería a los 80, ¿sí? Que es un periodo que cubres muy bien en tus libros, y ahora hay miedo a no ser suficientemente moderno. Hemos pasado de tener miedo a ver qué significa esto del moderneo a tener miedo a quedarnos detrás.
Y que supongo que con las drogas es un proceso paralelo igual, ¿no? ¿En qué sentido? Quiero decir que ahora quiero decir, cuando yo era adolescente, Sí. te daba miedo, había sobre todo miedo a probar las cosas, y ahora yo supongo que los adolescentes, mis hijos o los que hay ahora, Claro. tendrán miedo a quedarse atrás en el grupo de estos han probado Claro. y yo no me quiero quedar atrás, ¿no? Exacto, sí, es el presión de grupo, ¿no? Lo llaman. Y sí, es cuando has normalizado algo, ¿no? Pues se te quita el miedo, ¿no? Pero vamos, lo que dicen que ahora los jóvenes consumen más ansiolíticos, ¿no? O drogas del tipo del Valium y todo esto, ¿no? Yo creo que también el MDMA tiene ciertos efectos antidepresivos, al menos en el momento que estás consumiendo. Hay mucha gente que le sienta muy mal el MDMA al día siguiente. A mí no. Yo no soy una persona que me da mucha resaca. Pero creo que tiene unos efectos esos un poco relajantes, ¿no? Y no me extraña que hoy en día los jóvenes pues estén tomando este tipo de sustancias ansiolíticas porque hay mucha ansiedad por el formato de vida y por sobre todo el internet, ¿no? Vas a una fiesta, no puedes acabar un tema de 3 minutos, tío, porque te quieren cambiar el tema al medio minuto, ¿sabes? O sea, es una incapacidad absoluta de tener una mínima paciencia y un parar. Entonces, si tienes 1000 ideas al mismo tiempo y estás haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, pues no me extraña que se dé mucho este tema. Y de hecho murió un rapero así de estos jovencillos con 20 años, ¿no? Hace poco, no sé qué tomaba, Mantrax, no me acuerdo qué pastilla se tomaba, y el tío estaba poniendo mensajes en Instagram, me van a querer más cuando esté muerto, me tomo uno de estos. Y es una sustancia muy potente y se murió de una sobredosis, el pobre chaval, un rubito así con muchos tatuajes, no recuerdo cómo se llama. Él creería que iba a ser el nuevo, yo que sé, Kurt Cobain o John Lennon, pero no te acuerdas ni tú que eres periodista musical. No conocía. No me acuerdo cómo se llama ese chaval. Sí, tampoco, yo lo conocí solo por eso, solo por ese tema. Entonces, en Estados Unidos hay muchas muertes, hay no sé si 42.000, 43.000 muertes por opiáceos al año. Entonces, en Estados Unidos tienen drogas legalizadas mucho más fuertes que aquí. Y eso es interesante, ¿no? ¿Para qué vas a consumir heroína, tío, si es legal consumir opiáceos de esos, ¿no? No te metas en la heroína, oye. Al menos no vives en el mundo marginal, no sé. Es curioso que mucha gente abierta a que estén las drogas legalizadas luego dicen que esas drogas opiáceos deberían estar ilegalizadas. Es extraño, ¿verdad? O sea, mucha gente que te dice la marihuana debería ser legal, no sé qué. Y luego hay, no, pero están ahí matándose simplemente por llevar la contraria al otro, ¿no? Digamos, como el otro la ha legalizado, pues ahora tienes que ilegalizarla, ¿no? Pero yo creo que deberían ilegalizarlas todas. Ahora, entiendo por qué puede ser eso adictivo. Yo no he probado la heroína, pero he probado, pues yo qué sé, el Valium, ¿no? Y entiendo por qué puede ser adictivo en cierta medida, porque realmente no te transforma tu conciencia ni nada, pero sí que te quita la ansiedad, ¿no? Eso es, yo soy una persona bastante ansiosa, con ansiedad y tal, entonces yo no entiendo, pero yo no soy una persona adictiva, o sea, si acaso pues me meto mis juergas un fin de semana, cada 2 fines de semana o todos los fines de semana, pero luego el resto de la semana soy muy muy tranquilo, ¿no? Entonces eso para mí es una suerte también, ¿no? No ser una persona muy que sea más de binge, que se dice en inglés, ¿no? Binge drinker o binge, si me meto una juerga es binge, que no sé cómo se dice en español, la verdad, es como un atracón, ¿no? Un atracón, eso es, más de atracón, ¿no? Entonces eso decía un skater, Hosoi, que es un skater de origen, bueno, que su padre era de origen japonés, de California, que él pues esos que fuman metanfetamina, creo que es, ¿no? Que fuman metanfetamina, no me acuerdo ahora cómo se llama esto, que fuman en América mucho, que aquí yo creo que en España no tiene mucho. Entonces el tío decía que él preferiría haber sido como sus amigos, que se ponían hasta el culo hasta que se acababan todo y ya la depresión que les daba, ¿no? Pero que él no, que él podía funcionar día a día consumiendo y eso quizás sea lo más peligroso, ¿no? Sí, esto que cuentas apunta a un fenómeno que a mí me interesa mucho y que es creciente, que es lo de drogarse para trabajar, para cumplir plazos de entrega, desde el camionero que se mete una raya para que llegue el cargamento, hasta oficinistas que tienen un plazo o que cumplir unos objetivos empresariales y que también recurren a lo que tengan a mano. Y incluso en Silicon Valley, en los grandes monopolios tecnológicos, se ha puesto de moda, que hay un libro al respecto, se ha puesto de moda tomar microdosis de LSD para fomentar el trabajo en equipo, la creatividad, todo eso. O sea, que vivimos una sociedad neoliberal donde las drogas tienen un hueco ahí muy funcional. Sin duda, y luego la gente, pues la precariedad que vives, eso crea muchísima ansiedad también, ¿no? Es decir, yo conozco... Bueno, yo soy precariamente y eso que no sabes cuándo tienes un curro, cuándo tienes nada. Yo a veces que Dios me ayuda porque de repente me sale una cosa que me salva ¿no? Llegar al siguiente nivel. Pero
que siempre al final te puedes ir a casa de tus padres o algo, ¿no? Pero claro que es desagradable, es muy desagradable, ¿no? Esa sensación. Y yo conozco mucha gente, ¿no? Pues fotógrafos y lo pasan mal, ¿no? Y están en crisis constante. Entonces, mucha gente está en crisis constante porque, en efecto, la materialidad no te da la felicidad, como dice Alberto Olmos, yo le llevo la contraria, es como respirar. Es decir, ¿respirar te da la felicidad? No. Pero para ser feliz necesitas respirar. Entonces el dinero es así. El dinero a lo mejor no te da la felicidad sin más, pero necesitas dinero para ser feliz y para tener una estabilidad y un bienestar, ¿no? Entonces ese modelo es el modelo que nos están vendiendo, y yo además mi próximo libro que va a salir dentro de poco en ACAL, hablo de cómo de las nuevas tecnologías y lo que es la realidad virtual y toda la importancia que se da a la representación y a lo simbólico es una compensación de nuestra precariedad material. Es decir, ahora toda esta importancia que has dicho no sé qué, has dicho no sé cuál. Da igual, eso no es lo importante es el elemento material, pero no, ahora lo importante todo siempre es lo que has dicho, lo que has visto, lo simbólico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trasvase del mundo material al mundo simbólico, a mi juicio, que es compensarnos con capital simbólico o con experiencias virtuales de nuestra precariedad, y al final, si esto sigue en esta línea, acabarás como Matrix, que estás en una capsulita creyendo que estás viviendo una serie de experiencias que realmente no estás viviendo, ¿no? Que es todo el mensaje también de la autoayuda, de tú decides mentalmente tu bienestar, es decir, da igual que tu madre la hayan asesinado, da igual que tu padre la hayan violado, ¿sabes? Da igual que no tengas ni un duro, que eso es el estoicismo clásico, que todo importa es lo que tú tienes la libertad en tu mente para cambiar las cosas. Entonces, ¿eso qué es de nuevo? La representación. Es decir, tú cambias el simbolismo en tu cabeza y eso es Matrix. O los espacios seguros. Es decir, espacios seguros es la cápsula de Matrix. Es el principio de la cápsula de Matrix. Es decir, no, solo ves lo que te interesa ver, solo ves lo que te gusta y no, ¿qué más da la realidad? O sea, desacredita la realidad, que es lo que hace el arte abstracto también. Es decir, la realidad me la pela. La filosofía posmoderna es lo mismo. Le llaman teoría en Estados Unidos. Se llama ese tipo de esa disciplina se llama teoría, porque solo es teoría. Es decir, porque da igual la realidad, pero la realidad no da igual. Es decir, el elemento material es una cosa que tenemos que reconectar con él, porque para transformar la realidad tienes primero que conocerla y no negarla, que es lo que hace la izquierda ahora, negar la realidad. No hay que negar la realidad, hay que conocerla a fondo para transformar la realidad. Es decir, Lenin no hizo la revolución rusa decidiendo mentalmente que era el jefe de Rusia. Entonces, todos estos mecanismos de pseudo-izquierda son mecanismos neoliberales que brotan de Estados Unidos y que nos están vendiendo como izquierda y no lo son. ¿Cómo se titula el libro, que no lo has dicho? El libro se llama Homo Relativus, del iluminismo a Matrix, una historia del relativismo moderno, ¿no? Entonces es una historia del relativismo desde Kant, digamos, pero bueno, hablo pues del Quijote desde una perspectiva kantiana, de la cosa en sí, de qué percibe, los molinos o son gigantes, pues también Philip K. Dick, también como el concepto de ideología marxista está en el cine de ciencia ficción, todo bastante pop, la asociación entre autoayuda y la filosofía posmoderna, ¿no? Esa idea de que tienes que cambiar el relato y que cambiando el relato cambias la realidad, eso es autoayuda. Y eso es Judith Butler, yo creo, o filosofía postmoderna de este género, ¿no? Como si lo importase fuese el mapa. O sea, como si tú cogieses la ciudad de Madrid, el mapa pintase la ciudad de Madrid en Australia, entonces la ciudad mágicamente se transportase a Australia, ¿no? Entonces, pues eso es mi crítica de cómo a día de hoy, desde esos orígenes kantianos, en los que la cosa en sí ya no existe y la cosa da igual, ha pasado a dar igual, todos los relatos valen, y no es verdad. Es decir, hay cosas, quizás las cosas no sean en sí, pero hay cosas más en sí que otras. Eso es mi enfoque, ¿no? Bueno, pues este libro que vas a presentar próximamente parece buena mandanga, así que lo esperaremos y lo leeremos con ganas. Muchas gracias por estar aquí en Truco Trato, Iñaki. Nada, muchas gracias, un placer. Y muchas gracias a todos los que estáis oyendo otro episodio más.